comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor sus ahorros. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que en este momento de incertidumbre económica se inclinan por colocar sus ahorros en cajas de seguridad. Vamos a decir cuáles son los bancos que tienen disponibilidad de cajas de seguridad y cuánto cobran por ellas. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, en esta ocasión con el economista Héctor Valle. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos ya con todo el equipo. Está Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Gustavo Ibáñez Padilla para repasar lo sucedido en los últimos 7 días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos, como siempre, rápidamente a la información que tenemos para hoy, que es mucha. Y justamente vamos a comenzar con un tema que ha recibido una gran atención en los últimos días, el tema del lavado de dinero. La Superintendencia de Seguros informó en los últimos días que ha realizado una serie de inspecciones en la ciudad de Rosario para supervisar que se estén cumpliendo con las normas con las que se busca prevenir el lavado de dinero. Yamila nos presenta este tema. Una semana particular, con la palabra lavado en boca de todos. Y justamente la Superintendencia y la UIF encabezaron este tipo de acciones en Rosario, la primera ciudad del interior donde se llevan a cabo este tipo de inspecciones que buscan ir detrás de aquellos agentes obligados en la órbita de lo que es seguro, justamente. Y en este caso, lo que son las compañías y las sociedades de productores. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Bueno, por un lado, un conocimiento dispar de las matrices de riesgo de clientes, los procesos de monitoreo, como así también del solo hecho de que hay normas a seguir, en muchos casos siendo llevadas a cabo, en otros casos ni siquiera, ya hablando de una cuestión como de inexistencia. Es un tema que se está desarrollando, donde hay una fuerte directiva respecto de que se lleve cada vez más a cabo de una manera más fuerte, ¿sí? Y lo cierto es que los empresarios dicen que en muchos casos las normas son difíciles de atenerse. Bueno, esto se tiene que hacer. Se está desarrollando también la gerencia antilavado a cargo de Ana Durañona y también todo lo que refiere al interior, porque uno piensa, bueno, hay menos movimiento, hay menos controles, esto puede facilitar que se surjan estas cuestiones referidas al lavado de dinero, que obviamente, y para que tengamos conciencia, tiene que ver con actividades ilegales. Esto también es inseguridad, que después vuelca el dinero, los activos, al mercado formal, ¿sí? Es algo que de alguna manera nos afecta a todos, porque una vez por ahí lo ve lejano a su propia realidad. Y en este marco también esta semana se presentó el libro Lavado de Activos en el Mercado Asegurador, ¿sí? Escrito justamente por Ana Durañona, Marcelo Casanovas y Daniel Perrota, donde justamente se ponen aquellas normas vinculadas al mercado asegurador en materia de lavado de activos, ¿sí? Un material inédito, algo que no estaba puesto tan sobre la mesa como esta vez que se ha empezado a trabajar. Y atención, hacer mucho hincapié en lo que son las sanciones que pueden recibir aquellos agentes que no informen cuando existen este tipo de actividades ilegales. Bueno, perfecto, un tema muy importante y como muy bien dijo Yamila, un tema que hay que luchar contra, que hay que dificultar justamente para evitar, ¿no?, que la delincuencia prolifere y que la delincuencia sea una actividad rentable. Si justamente se impide a los delincuentes lavar el dinero de sus acciones, de esa manera se dificulta su accionar. Vamos a seguir ahora con otro tema. Vamos a brindar información sobre cajas de seguridad, de cuáles son los bancos que tienen disponibles este tipo de cajas y cuánto cobran por ellas. Y recordar, desde que se implementó el cepo cambiario, se fueron del sistema casi la mitad de los ahorros en dólares. Mucha gente recurre a cajas de seguridad para guardar ahorros, documentos, joyas, y no todos los bancos tienen
disponibles estas cajas de seguridad. Lo que vamos a ver en pantalla ahora es el costo que tienen y cuáles son los bancos que tienen disponibilidad de cajas de seguridad. Provincia, por ejemplo, la caja más pequeña, que tiene un tamaño de 10 por 15 por 50 de largo, 2.436 pesos anuales es la caja más barata. Le sigue Columbia, 2.520, Banco Itaú, 2.630, Patagonia, 2.748, Macro, 2.967 y Santander Río, 3.126 pesos por año, se paga por adelantado. Si uno quiere una caja de seguridad un poco más grande, el doble de ancho a 30 centímetros, tiene que ir a un precio bastante más elevado. Lo vemos en pantalla. Provincia se va a 2.772 pesos, Comafi 2.928, Itaú 3.025, Patagonia 3.640, Macro 4.358 y Santander Río 4.646. Hay que tener en cuenta que algunos bancos privados, caso del Santander, por ejemplo, para sus clientes Platinum, hacen un descuento de hasta el 50%. A consultar con el banco entonces si uno es cliente, que por ahí hace un descuento importante, y por supuesto a tener en cuenta la gran disparidad que hay en los precios. Alejandro, hablamos desde 2.200 pesos hasta casi 5.000 al año por tener una caja de seguridad. Tal cual, sí, como en el resto de los productos hay grandes diferencias también en lo que es caja de seguridad. Hay que decirle a todas las personas que por ahí compran dólares hoy en el mercado informal y después van y colocan ese dinero en caja de seguridad, que existen diversas alternativas de inversión que les permiten obtener un mayor rendimiento por ese dinero. Justamente el día martes Gustavo les va a brindar algunas recomendaciones para que obtengan mayores frutos de sus ahorros. Y vamos justamente a comenzar a repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales, una semana en la que todos nos hemos sorprendido con la tremenda caída en el valor del oro, un activo en el que muchos se habían refugiado justamente como consecuencia de la incertidumbre que existe en torno a la economía global. Bueno, justamente muchos se habían refugiado en el oro y el oro cayó estrepitosamente en los últimos días. Gustavo nos cuenta. Así es, Alejandro. Mucha gente toma el oro como un lugar para refugiarse, pero desconoce que también es un activo que tiene una enorme volatilidad. El Banco Central ha tenido una pérdida en esta semana de 400 millones de dólares por la caída que tuvo el oro, que es una caída récord. ¿Cuánto cayó? A ver, cayó más del 10%, ¿no? Sí, ha tenido la caída más grande de los últimos 30 años. Notable. Y desde el pico que tuvo en 2011 es un 20% aproximadamente. Notable. Estamos hablando de qué valores. Llegó a estar en $1.900 la onza, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Hoy estamos... el dólar pasó del año 74 a hoy, llegó a subir 5 veces su valor, ¿sí? Y ha tenido una caída de un 20%. Pero es importante que recuerden los inversores que es un activo que tiene gran volatilidad, porque cuando hay temor en el mercado de que haya inflación, la gente se refugia en el oro. Pero como el oro es escaso, sube mucho de precio. Entonces, cuando la economía china ha demostrado un crecimiento menor del esperado, cuando la inflación en Estados Unidos ha sido también menor de la esperada, a pesar de la gran emisión, el temor de la gente de que se debilite el dólar hace que se refugie en el oro. Cuando esto no se da, se revierte la situación y la caída es muy grande. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora nos vamos a hacer un corte porque nos quedamos sin tiempo. Quédese con nosotros, en instantes estamos nuevamente de regreso. Muy bien, estamos aquí de regreso y vamos a comenzar a responder las consultas que nos han enviado, como siempre hacemos. Vamos a comenzar con las consultas relacionadas con los bancos, con las entidades financieras, y tenemos la pregunta de Ángel, que quiere conocer la situación del Banco Superville y que además nos pregunta cuál es la tasa de interés que le cobra esta entidad cuando se financia con la tarjeta de crédito. Santi. Es un banco de capitales nacionales y como todos ellos acordaron reducir su tasa de financiamiento a la tarjeta al 30% del orden del 41% del que estaban hace pocas semanas. El Superville tiene un patrimonio de 1.152 millones, depósitos por 8.504 millones y según información del Banco Central muestra resultados positivos de 329 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el Banco Superville. Bueno, también se comunicó Antonio para conocer la situación financiera del Banco Comafi. Para Antonio, entonces, el Banco Comafi tiene un patrimonio de 599 millones de pesos,
Depósitos 4.689 millones. Resultado 49 millones positivos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez. Cara sonriente para el Banco Comafi. Bueno, seguimos con vos, Santi, porque la semana que viene, o sea, el próximo viernes, se va a realizar el primer sorteo del plan Procrear para aquellas personas que necesitan refaccionar, ampliar o terminar su casa. Bueno, Santiago nos amplía esta información. Así es, Alejandro, el 26 es el sorteo, pero atención, que hay tiempo para inscribirse hasta el día de mañana, El lunes es el último día para inscribirse, así que todos aquellos que quieran participar en estos créditos, que son hasta 175.000 pesos y con una tasa de interés bajísima para lo que hay en el mercado, van de un 2% a un 11% tasa nominal anual. Bueno, son los créditos del ANSES y el Banco Hipotecario. Hay que ir a la página del ANSES a inscribirse o si no averiguar en el Banco Hipotecario para mayor información. Bueno, las graves inundaciones que asolaron a las ciudades de Buenos Aires y La Plata hace muy pocos días pusieron de relieve la insuficiencia de las coberturas que ofrece el mercado de seguros para proteger a los ciudadanos contra estos fenómenos climáticos extremos. Nuestra colaboradora Liliana Zacarías habló con el público acerca de este tema. Café Financiero le preguntó al público si es necesario ampliar la oferta de seguros para hacer frente a estas situaciones y si los contratarían. Todo riesgo es asegurable, o sea, uno tiene que buscar la póliza o buscar el broker que lo ingrese a uno con determinado riesgo y ese riesgo se lo va a cubrir. Yo creo que el Estado no tiene nada que ver, es todo un sistema, el sistema de seguros es un sistema que funciona con reaseguros, una compañía de seguros se reasegura en una más grande y está todo cubierto. Se calcula que las compañías pagan en indemnizaciones alrededor del 2% de lo que recaudan, o sea, las compañías tienen ganancias siempre y tienen capacidad y espalda para cubrir. Debido a los últimos acontecimientos temporales en todo el país, considero de que es una catástrofe que se está dando en forma permanente y que de alguna manera las compañías tienen que de alguna manera contemplar esto, como creo que han contemplado lo del granizo. ¿El Estado debería acompañar a estas compañías para ofrecer estas pólizas? No es la parte de las pólizas, ¿no? Porque es una cuestión de alguna manera privada que se establece entre el damnificado y la empresa, como lo ha sido siempre. Es una falla del Estado. No le corresponde a las compañías hacer eso porque el Estado está para que todo funcione bien. Como venimos, esto va a seguir, va a continuar, ya van 4 o 5 inundaciones en casi 2 años y yo considero que tienen que responder con una cobertura para ese motivo, para la inundación. Si existen estos seguros, ¿usted los contrataría? Sí, por supuesto, tengo el de granizo. Muy bien, como venimos diciendo, los gobiernos tanto nacionales como provinciales como municipales deben trabajar en conjunto con las compañías de seguros para encontrar la mejor manera de lanzar, ofrecer coberturas que protejan, ¿no?, a los ciudadanos contra este tipo de eventos. Posiblemente los gobiernos deban otorgar algún tipo de subsidio para que estas coberturas no sean no tengan un costo excesivamente elevado. De todas formas, el dinero que se invirtiera en este tipo de subsidios después se recuperaría porque en el próximo evento el Estado no tendría que poner la misma cantidad de dinero que va a tener que poner en esta oportunidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, asegurar se puede asegurar todo. El tema es el costo que hay que enfrentar y el cual estarían dispuestos a pagar mismo los asegurados en caso de que esto existiese. Las compañías empiezan a plantear algunas cuestiones después de estos eventos, sin lugar a dudas, y hablan hasta de pólizas específicas, pero esas pólizas específicas sería interesante que estuvieran apuntaladas desde otro lugar, como desde otro sector, en este caso el Estado, para poder llevarlas a cabo. Obviamente algo completamente sometido a discusión, a trabajo, a un montón de cuestiones, pero lo cierto es que la gente obviamente empezó a consultar no solo sobre autos, sino sobre viviendas, ¿sí?, que al margen de que el 83% no tenga ningún tipo de seguro, bueno, en lo que es materia de inundaciones ya vimos cómo opera, que no existen este tipo de coberturas. Entonces, bueno, se empieza a generar una situación en la cual ya los funcionarios nos advierten que vamos, obviamente esperamos asesorados por gente idónea, como por ejemplo, no sé, los meteorólogos, que van a empezar a ocurrir con más frecuencia. Entonces de ahí el miedo y de ahí la necesidad de estar al menos amparados, asegurados en este caso frente a este tipo de situaciones. Muy bien, hay que recordar, digamos, que este tipo de colaboración entre un Estado, en este caso provincial, y las compañías de seguros se dio en Mendoza con las coberturas contra granizo, así que se puede justamente utilizar esa experiencia para ofrecer algo, digamos, de estas características
tanto a nivel local como en el resto del país donde haya este tipo de problemas. El tema es que el daño que produce el granizo no es el mismo que puede llegar a producir una inundación, donde las pérdidas han sido totales en muchos casos. Seguro, pero bueno, la idea es justamente que haya algún subsidio de por medio, que debería ser más alto seguramente en este caso. Muy bien, vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Y para Daniela, que nos consultó sobre la situación de Liberty, esta empresa presenta un activo de 653 millones de pesos, pasivo 557 millones, patrimonio 95 millones, resultado negativo de 18 millones de pesos y 283 millones de pesos como primas. Informa 1.835 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos rápidamente a un corte. En instantes vamos a estar dialogando con Héctor Valle sobre los principales temas económicos de la semana. Bueno, ya estamos con la presencia de Héctor Valle, con quien vamos a analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, es un gusto. Una semana en la que las reservas internacionales del Banco Central cayeron por primera vez en 6 años debajo de los 40.000 millones de dólares. En lo que va del año, estas reservas cayeron más de 3.000 millones, que es todo lo que cayeron a lo largo del 2012, ¿no? En todo el 2012 cayeron en ese monto. Bueno, ¿a qué atribuye justamente esta caída tan pronunciada de las reservas del Banco Central? Bueno, esta semana hubo un pago importante, creo que al BID, que eso pesó bastante. Me parece que hay algunos problemas originados en que algunas variables, como por ejemplo la importación de combustibles, se ha escapado. Y eso se agrava con el tema del incendio de la destilería de YPF, eso en La Plata. Eso va a significar una erogación adicional que se va a contar. Por otra parte, la liquidación de los exportadores de soja y la cosecha gruesa se demoró, ahora están empezando a liquidar. Creo que esas son las razones fundamentales. Un atraso en la liquidación por parte de los sojeros. Y el aumento de las importaciones. El aumento de las importaciones, reducción del superávit comercial. Vamos a ver qué pasa a partir de abril con el superávit comercial, pero hay que asumirlo. Hay una reducción en nivel de reservas que, si uno lo mira en comparación con los compromisos de la deuda y con los pagos de intereses que hay que hacer, no son preocupantes. Pero de todos modos hay que recordar que para nuestro modelo, disponer de un stock importante de reserva es una pieza fundamental. Como que hay dos piezas fundamentales: mantener el mercado interno y tener dólares para sostener. Y teniendo, ¿no?, justamente en cuenta que está habiendo una caída más importante de las reservas que el año pasado. Sí. ¿No llegó el momento de introducir algún cambio de importancia en el modelo, en el esquema económico? Bueno, yo no descartaría que no este año, pero probablemente el año que viene, si se resuelve este problema de holdout y Argentina empieza a progresar en alguna negociación, aunque sea parcial, de principio con el Club de París, la Argentina pueda salir a colocar un bono en el exterior. No lo descartaría. O sea que eso de alguna manera aflojaría para el año que viene. Pero te vuelvo a repetir, tenemos dos ejes centrales. Si yo fuera opositor al gobierno, como ustedes saben, no lo soy, le pegaría en el mercado cambiario al gobierno. Creo que hay una pulsión desestabilizadora. Y el otro tema es que lo acumulado de utilidades y dividendos es una suma importante. Yo creo que, del mismo modo que eventualmente el gobierno tendría que salir a tomar, el gobierno tendría que pensar a tomar medidas para estimular la revolución de utilidades. Hay una experiencia interesante acá en la vereda enfrente, que es el caso uruguayo, donde tiene una política de estímulo a la revolución de utilidades que ha dado muchos resultados. Entonces, visto que el mercado externo para la actividad multinacional no es demasiado expansivo en este momento, uno podría tener un resultado favorable con una política de estímulo fiscal a la represión de utilidades. Bueno, marcaste justamente también que uno de los factores principales, ¿no?, de esta caída de las reservas es el debilitamiento en el superávit comercial. Sí, por lo menos en los primeros 2 meses que hay información. ¿No crees que el gobierno por ahí tiene que responder a eso acelerando la devaluación del dólar oficial? Es que lo que pasa es que el gobierno puede acelerar la devaluación, de hecho ha venido acelerando un poco. Fíjate que los últimos 3 meses, por un lado, la tasa de evaluación subió un poquito con respecto a cómo había terminado el anterior, y también la emisión de dinero cayó significativamente. Digamos, en los primeros 3 meses del año, el aumento del M1 es 5% solamente. O sea, está tratando de combinar esas dos cosas. El problema de la devaluación es en qué medida
hay una expectativa desestabilizadora atrás del mercado negro. Y la otra cosa que hay que considerar para entender lo que pasa es que hay una suma importante de caída en la fuga de capitales. Al haber una caída, perdón, en la fuga de capitales, hay peso buscando dónde colocarse. Y por cierto que la experiencia YPF muestra que cuando uno muestra buenas alternativas para ahorrar, la gente va a los títulos públicos, a los fideicomisos, a las obligaciones negociables, etcétera. Ahora, Héctor, hablabas de políticas para reinvertir utilidades. El Estado Nacional tiene directores en muchas de las empresas más importantes del país. ¿Te referís a una política de reinversión de utilidades amistosa o un poco más compulsiva? Digo, porque lo que está faltando un poco es inversión, sobre todo inversión externa, ¿no? Por eso no entran dólares. Sin duda, sin duda. Vos precisás inversión y sustitución de importaciones para compensar el esfuerzo del mercado interno y que no se escape más todavía la inflación. No, lo que yo pienso es en términos amistosos, por supuesto. Por eso te citaba el ejemplo uruguayo. Los uruguayos han establecido una serie de reducciones fiscales y premios a la reinversión de utilidades y dividendos que le está yendo bien. Y Argentina tendría que por lo menos considerar ese ejemplo. Yo no creo que se pueda forzar reinversión de utilidades no teniendo una posición mayoritaria en la empresa. Nosotros en YPF estamos casi no distribuyendo una cuota muy pequeña de beneficios. Estamos reinvirtiendo casi el 90% de los beneficios, pero es otra la correlación de fuerzas dentro de la empresa. No era esa la política de Repsol. Repsol se estaba endeudando para repartir utilidades. Y sobre la brecha cambiaria, recién hablaste de una pulsión, una puja quizás entre gente que es opositora al gobierno. ¿Ves que en esta ampliación de la brecha cambiaria de esta última semana hay factores políticos o son factores económicos? Yo lo que dije es que si yo fuera un enemigo político del gobierno, estaría muy contento con esta brecha que se ha armado y haría lo posible por que crezca. Es una suposición, no tiene por qué. Y creo que no hay factor que explique la brecha. Primero, nadie sabe el tamaño real de ese mercado, nadie sabe exactamente cómo se establece ese precio. Entonces es muy opaco. Eso sin ignorar que quizá un ritmo de evaluación un poquito más fuerte podría ayudar bastante a descomprimir la situación. Pero hay que ver el impacto que tiene eso en los precios, para lo cual hay que tener éxito en esta política antiinflacionaria, veremos. Yo creo que va a ser muy importante segundo y tercer trimestre en la economía. Hablaste justamente de la necesidad, ¿no?, de que las empresas reinviertan sus ganancias. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno justamente para generar, ¿no?, un clima en el cual las empresas ven, ¿no?, negocios rentables en los que pueden invertir justamente esas utilidades? Pero yo creo que vuelvo a repetir, es muy interesante lo que nos está pasando en YPF. YPF está realizando casi todo su plan de inversión hasta ahora con generación de recursos propios y obligaciones negociables, que la está colocando sin mayores problemas. Y además ha colocado este bono para el consumidor minorista que ha sido un éxito. Yo creo que tendría que haber proyectos similares para la construcción de viviendas, para las usinas hidroeléctricas, para la cuarta planta atómica, y recursos en pesos hay en abundancia. Y si está muy cegada la posibilidad de ceder al dólar, porque es muy caro pagar casi 9 pesos cada dólar, una opción de inversión que te proporcione 20-21% no es su buena opción. Ahora, si por otro lado el que especula en el mercado cambiario te lleva a la cotización muy alta, no hay opción que aguante. Tal cual. Pero supongamos un estado de normalidad, porque para el que hace eso también hay un costo. Y si tiene un costo porque está apostando a la desestabilización del sistema. Bueno, Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con el análisis de Héctor Valle sobre la caída en las reservas internacionales y lo que el gobierno debe hacer para contrarrestar estos efectos negativos que se están viendo en la economía en los últimos meses. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.